Norberto, continuamos con la presentación. Si me permitís, yo hago una breve introducción. Cuando iniciamos con los trabajos de investigaciones sobre misiones jesuíticas desde la Fundación hace muchos años, uno de los lugares obligados a los que uno tiene que visitar, sin duda, es San Ignacio Guazú. Allí forjamos muchos amigos en un principio, o desde el principio, y nos llamó mucho la atención el movimiento cultural, lo activo, lo vivo que estaban, lo calado que estaba el acervo jesuítico todavía y cómo se trabajaba. Y forjamos grandes amigos. Para mí es realmente un gusto presentar, un gusto que haya aceptado participar con nosotros un gran amigo, un gran artista, un tremendo investigador, que es Coqui Ruiz. Coqui Ruiz, amén de su trabajo como artista, es un gran filántropo, investigador, cultivador de las tradiciones jesuíticas guaraní y un estudioso del arte barroco en las misiones jesuíticas. Coqui, te recibo institucionalmente y te recibo fundamentalmente como amigo, agradeciendo que hayas aceptado participar con nosotros en este congreso. A ver, tu micrófono creo que está en silencio todavía. A ver, ¿Ahora? ahí está. Ahora. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente quiero aceptar de que soy un apasionado por todo esto de lo jesuítico. Claro, nací aquí en San Ignacio, Guazú, el primer pueblo fundado por los jesuitas. Un pueblo que después de la expulsión siguió su vida casi normalmente con sus habitantes, con otros, digamos, ya con los encomenderos encima, luego con los enviados o dirigidos por el doctor Francia en su tiempo, y posteriormente a la Guerra Grande, a la Guerra de la Triple Alianza, que le llamamos nosotros, de los años 70, de 1870, llegaron aquí a los habitantes, son justamente de la parte de casi todos los que vinieron a habitar este lugar, que quedó bastante despoblado después de la guerra, son habitantes de las misiones jesuíticas, es decir, del resto de la gran nación misionera, le llamamos nosotros, porque vinieron del lado de Corrientes, de Entre Ríos, y de la zona del Uruguay, sobre el río Uruguay, ¿verdad? Todos los apellidos y todas las personas o sea, toda esa migración que vino después de la Guerra Grande pertenecen exactamente a los lugares de donde también estuvieron los jesuitas, es decir, son parte de la gran nación misionera, ¿verdad? Los jesuitas luego los jesuitas como congregación volvieron acá a Paraguay en 1928, y ya en 1932 establecieron una casa en San Ignacio. Una casa es donde, en el mismo lugar donde era el colegio antiguo de los jesuitas, la casa que hoy se mantiene como un museo. Todavía lo urbanístico está muy, en ese tiempo más todavía, estaba tal cual como quedaron desde la expulsión más o menos, ¿verdad? Y lastimosamente ya en la iglesia, el templo de San Ignacio, de las antiguas reducciones, ya se había derrumbado, porque estas construcciones de las de San Ignacio eran todavía de adobe, eran enormes en tamaño, pero hechos de adobe, y en esa
el techo se deterioró y cayeron las paredes por el efecto de la lluvia y demás cosas. Pero cuando llegaron los jesuitas todavía estaban y hasta hoy están gran parte, la parte urbanística, el centro histórico, las casas de indios, el colegio donde hoy está el museo. Con la venida de ellos en el año 1932, San Ignacio volvió a recuperar, digamos, casi esa vida muy parecida a lo que describen en la época de las reducciones. Si no, eran, digamos, exclusivamente una comunidad como la que cuentan en su época, pero sí podemos decir de que los jesuitas hicieron mucho a partir de su llegada en 1932. En primer lugar, recuperando lo que son las imágenes que estaban, digamos, resguardadas en las casas de familia, ¿verdad? Y se volvieron a recuperarlo, todas las imágenes de los templos, a pesar de que mucho se ha robado, mucho se ha llevado de aquí, del templo de San Ignacio, más de 3.000 imágenes, más de 3.000 tablillas de pinturas se habían robadas, ¿verdad? Y coleccionistas de distintos lugares han venido a llevar esto. Ellos pudieron recuperar las imágenes, tal así de que del antiguo altar de San Ignacio, de las 9 imágenes que estaban en ese altar, 8 están en el museo. Y una es la que está perdida, una es la que no está, pero sabemos dónde está, ¿verdad? Bueno, también no solamente en la parte de la recuperación de esas piezas de tanto valor, que son las piezas que están en los museos hoy en San Ignacio, lo mismo pasa en Santa María, en Santa Rosa, en Santiago. También se dio que aquí en San Ignacio, con la presencia de los jesuitas, se volvió a dar vida a través de la doctrina, a través de la misma casa parroquial, ese renacimiento a través del arte, a través del teatro, por sobre todo, ¿verdad? Muchas obras de teatro representando, digamos, desde la pasión y muerte de Jesús en Semana Santa, pesebres, fiestas fiestas patronales, la Corpus Christi, todo eso con bastante dentro de la misma manera en que describen los jesuitas en sus cartas y en sus escritos de la época de las reducciones, se dan también en todo este tiempo. En este tiempo, a partir de 1932, va a repetirse con las fiestas. Yo mismo, que nací en 1957, en la década del 60, conocía de las fiestas de Corpus Christi, de las fiestas patronales, de los teatros organizados, siempre desde la parroquia, nuestro lugar de diversiones, nuestra cancha de fútbol quedaba ahí al costado de la parroquia. Después de terminado el partido de fútbol, éramos los cruzados, luego hacíamos la doctrina, hacíamos catequesis los días sábados, los domingos partido de fútbol, luego después catecismo, misa, catecismo, ¿verdad? Tal así como casi en el mismo orden en que vivía en el tiempo de las reducciones. Bueno, toda esa experiencia que yo he vivido en mi infancia aquí en San Ignacio, porque me fui con los 12 años, salí de mi pueblo natal, luego retorné a ya casi los 40 y desde el año 92 empecé a retornar acá, de alguna manera a quedarme aquí a San Ignacio, y ahí empecé a hacer un trabajo de vivir la experiencia de los jesuitas con la gente,
vivir de alguna manera con con toda esa seducción del barroco, hacer, digamos, y nos abocamos exactamente a lo que es Semana Santa. Nos juntamos con la gente y dijimos, bueno, vamos a, yo como artista, ¿verdad?, unir arte y espiritualidad, o arte y religiosidad popular, y hacer una obra que es conocida hoy como Grande, ¿verdad? Entonces, desde el año 92 iniciamos cuando yo volví, desde luego ya encontré mucha gente, como muchos amigos, aquí en mi pueblo, que estaba muy cercano al museo, se reorganizaban los museos, desde aquí, desde San Ignacio de vuelta, se organizaban los de otros museos de la zona, los de Santa Rosa, los de Santa María, los de Santiago, y la gente estaba muy involucrada culturalmente con el museo jesuítico, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy interesante, o fue una idea de trabajar, hacer arte con la gente. Y desde luego, buscando qué hacer con la gente, una obra de arte, una escultura social, como lo habla Joseph Beuys, un artista alemán, profesor de universidad de artes de Múnich, de Münster, perdón, con esas ideas traté de buscar con la gente hacer una obra de arte. Esa obra de arte llamada Tañerandé es la que iniciamos en el año 92 trabajando con la gente. Y elegimos una compañía de gente humilde, de gente que trabaja en el campo, de un barrio rural de San Ignacio. Y empezamos a trabajar con los elementos de la religiosidad popular para celebrar una Semana Santa, inspirado en lo que eran las tradiciones religiosas de los jesuitas. Para mí fue bastante fácil convocarle a la gente y animarles a la gente, porque fue la gente también la que se entusiasmó enseguida con el proyecto. Entonces empezamos un proyecto de hacer una Semana Santa con estas velas que están viendo, que son las que yo conocía en mi infancia, que son las de la pepú o la naranja agria, con la grasa de vaca y el hilo de algodón, ¿verdad? Que lo hacemos cada año con 20.000, y eso hace una alfombra de luces en el Ibagarapé, que significa camino al cielo. Tañerandé es una comunidad ubicada aquí, a los bordes de San Ignacio Guazú, nada más que a 2 kilómetros, y ahí hacemos una procesión todos los años que desciende por el Ibagarapé, que queda en la loma misma de Tañerandé, donde actualmente acuden más de 20.000 personas, ¿verdad? Para hacer esta obra, lógicamente, juntamos desde el año 92 a toda una comunidad a trabajar y hacer todos estos elementos de la religiosidad popular, que son el apepú, los faroles, y tenemos a nuestra Virgen, la Dolorosa, que es la que... Luego también están los estacioneros que cantan que es el canto de la época colonial, ¿verdad? Que tiene un mestizaje cultural guaraní, hispano-guaraní, ¿verdad? Que es el canto lamento, que tiene una tradición que todavía se preserva en Paraguay, ¿verdad? Esto es la avenida de luces que hacemos, por donde baja después la procesión, ¿verdad?
Bueno, esta es la procesión misma bajando el Ibagarapé, donde acuden, como decía, de todo el Paraguay. Se convirtió esto en un turismo religioso de todos los años, con una cantidad impresionante de gente. Nosotros podemos decir de que acuden realmente a San Ignacio miles de personas, y estamos a 150, 200 kilómetros de los lugares demográficamente de mayor cantidad de gente, ¿verdad? San Misiones mismo es una población no muy densa, y todos los que vienen viajan largos kilómetros y vienen de todo Paraguay, vienen del exterior, vienen de todas partes, ¿verdad? Y todo este trabajo lo hacemos con la comunidad, y estas son las velas de la Semana Santa, que son elementos de la religiosidad popular. Esto es un momento ya en el descendimiento de la cruz, se hace al borde de una laguna, donde al canto de los estacioneros se hace el descendimiento, que es la parte más importante, donde la Virgen se encuentra con el Cristo, ¿verdad? Una de las cosas que más dejó el mestizaje religioso, el mestizaje cultural de los guaraníes, de lo que más aprendido en los guaraníes de la religión extranjera, es justamente la Virgen María y la devoción a la Virgen María, y esa unión con lo que es la pasión y muerte de Jesús. Es decir, ese sufrimiento de la Virgen por su Hijo es lo que marca toda la gran tradición religiosa, el de la religiosidad popular, ¿verdad? Es lo más importante que ha quedado en la religiosidad popular. Esto es ya uno de los cuadros vivientes que también son parte de la obra que hemos hecho con los jóvenes. Para entender el barroco, nos hemos tratado de ingeniar un poco de hacer con cuadros vivientes. Cuadros vivientes es algo que, una herencia también de la época ya de los jesuitas de 1930, que vinieron ya después de 1932, donde todos los años se hacía el pesebre viviente, o cuadros vivientes para representar la muerte de Roque González o cosas parecidas así. Esas mismas cosas lo utilizamos nosotros, estos cuadros, con los jóvenes en la Semana Santa, para mostrar, digamos, y con la idea de ir entendiendo qué es el barroco. Y para entender el barroco, lógicamente, uno necesita un poco comparar con las otras tendencias del arte. Y en este caso el gótico, ¿verdad? O el pre-renacimiento. Todos estos son jóvenes de la comunidad de Tañarandí, representando una obra de Van der Weyden, El descendimiento de la cruz, o esta obra de Da Vinci, que es el Renacimiento, La última cena. Esto ha traído mucha gente hasta San Ignacio, por el éxito de la representación tanto de los cuadros vivientes como el estilo de la procesión. Es decir, una procesión muy barroca, pero con religiosidad popular, ¿verdad? Religiosidad popular y ese mestizaje cultural con lo barroco, ¿verdad? De seducir a través de la imagen, de la belleza del arte. Esta es una obra del expolio del Greco, también representada aquí en Tañarandí en años anteriores. Esta es la de Bernini, de Santa Teresa, el éxtasis de Santa Teresa. Esto ya es el Dalí, una obra del Dalí, una obra como cuadro viviente, ¿verdad? Esa imagen que vemos ahí es una imagen viva de una persona que está haciendo el Cristo de Dalí, por ejemplo. Y esta ya la época más contemporánea de artistas de la última época, en este caso una representación
y un homenaje a a Warhol sobre la última cena de Andy Warhol, ¿verdad? Nosotros desde el año 2014 hemos cerrado esa etapa que corresponde a los cuadros vivientes, que fue siempre muy apreciada por el público. Iniciamos los retablos hechos con los elementos de la naturaleza, con las semillas, es decir, como pueden ver, con maíz, con el coco nuestro, el coco paraguayo, que una fruta de una palmera, el andaí, la calabaza, como haciendo un arte cuyas formas son del barroco, pero en esencia decimos en esencia es maíz o el producto de la tierra, es decir, lo que de los guaraníes podemos decir que el maíz representa a su cultura, ¿verdad? El hecho de la semilla que se siembra, que se cultiva y se cuida, luego brota y da frutos, y da flores, y luego da frutos y te devuelve el trabajo realizado, ¿verdad? Toda esa importancia de la agricultura, del maíz, está, digamos, de alguna manera representada en este retablo, ¿verdad? Luego estos retablos nos sirvieron a nosotros para hacer el gran retablo o el altar, el retablo donde la misa del Papa Francisco en Paraguay, ¿verdad? En el año 2015. Entonces sí fue un gran trabajo que hicimos con la comunidad de Tañarandé, un enorme trabajo de un retablo donde 200.000 cocos, la gente participó. Hemos colocado 200.000 cocos en ese retablo, donde la gente firmó cada coco. Los 200.000 cocos estaban firmados por gente que han venido hasta San Ignacio peregrinando para dejar su nombre en cada coco. Nos escribían a través del Facebook, a través de las redes sociales, pidiendo que sus nombres estén o venían la gente con un listado de distintas parroquias, de distintos pueblos, para escribir el nombre o sus intenciones, su participación en esos cocos. Y esto es la forma en que fuimos trabajando ese retablo, que fue muy conocido no solo en Paraguay, sino en el mundo entero, y visitado por jóvenes, donde explicábamos, contábamos la historia del mestizaje cultural misionero, ¿verdad? Durante 2 meses y medio, durante la elaboración de ese retablo acá en San Ignacio, que luego lo llevamos hasta Asunción, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes cómo la gente se acercaban a escribir en esos cocos. El momento ya de la colocación de la cruz, es muy importante colocar una cruz, y eso lo experimentamos en este retablo que hicimos, ¿verdad? Para la misa principal que se celebró en Asunción con la venida del Santo Padre. Este es el retablo terminado, ¿verdad? Esta es la obra, que totalmente hecho con 200.000 cocos, más de 35.000 espigas de maíz y una gran cantidad de productos de la tierra, como andaí, calabaza. Todo esto donado por la gente, por los agricultores.
con un deseo enorme de parte de ellos de participar. La gente, conseguimos que la gente participe, que la gente se sientan parte de este retablo. Este retablo no es solamente de un artista o de una comunidad, sino de todo el Paraguay, porque de todo el Paraguay han participado. Y tuvimos participación también a través de los medios de comunicación de todas partes del mundo, ¿verdad? Pidiendo ser parte del retablo, por lo menos con sus nombres escritos en los cocos. Bueno, con esto, más o menos una síntesis del trabajo, de lo que hacemos aquí, que tiene mucho del espíritu de la historia de los jesuitas. Coqui, estamos llegando al tiempo. Sí. Bueno, yo con esto estoy concluyendo ya, diciendo de que, bueno, este es el espíritu con que hemos trabajado todo este trabajo artístico hace más de casi 30 años que estamos trabajando con la gente aquí en San Ignacio, Guazú. Norberto, permiso, voy a hacer una pregunta. Coqui, más que una pregunta por ahí, forma parte de una reflexión. El barroco, entre sus características, lleva un gran concepto de un movimiento vivo. Y el concepto artístico con lo que llega hasta nuestros días, la educación, la formación, el legado jesuítico en San Ignacio Guazú a través de tu obra da una idea de eso, transmite un legado activo, no es lo que quedó y que lo vamos a ver en un museo, sino que lo vamos a ver vivo en la cultura de la gente, en la forma de pensar de la gente, en una obra de arte moderna, en la forma de una celebración religiosa moderna. ¿Va por ahí el tema del concepto? Sí. Desde luego, yo como decía antes, que fui parte de toda una época en la que la enseñanza de lo que fue la reducción jesuítica y que la presencia ayudó mucho la vuelta de los jesuitas en 1932 aquí, que ese mismo espíritu, a través de, como decía, a través de a veces de una obra de teatro, de las celebraciones, todo eso ha inculcado el deseo de incursionar, digamos, a través del arte y la espiritualidad, así como en las reducciones, unir arte y espiritualidad para poder, digamos, moverle a la gente a, digamos, a vivir, a tener un proyecto de comunidad, una identidad, digamos, que nos toca a nosotros, que es una identidad jesuítica guaraní o barroca guaraní, por lo menos. Gracias, Coqui. Norberto, gracias. Por favor, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, con todo gusto. Juliana, estás con tu cámara activa. ¿Vos vas a hacer una pregunta, Juliana Erpen? Lucas. Bueno, gracias, Coqui. Quería preguntarte si hay, en San Ignacio siguen haciendo las representaciones teatrales durante el año, especialmente para Semana Santa, y al mismo tiempo, por otro lado, un comentario que me ha gustado mucho es el retablo que se hizo para el 2015, cuando fue el Papa Francisco, porque continuando con ese arte barroco, adaptando, ¿no? Todos los elementos de la tierra, como el maíz, los cocos. Pero bueno, quería preguntarte sobre el tema del teatro, concretamente. Sí, siempre estamos nosotros haciendo representaciones. Este año con la pandemia
nosotros hemos trasladado nuestra Semana Santa, que no podíamos hacerlo en la calle o con público en general, lo trasladamos y lo hicimos totalmente dentro de la penitenciaría regional. En ese tiempo, sabíamos, era reciente, el mes de abril, era reciente la pandemia aquí en Paraguay, pero ya estábamos en cuarentena, pero sí se podía hacer dentro de la penitenciaría porque ahí estaban libres total de algún brote o de algún caso, ¿verdad? Como ahí estaba totalmente liberado para poder, lo hicimos nosotros con la gente de la penitenciaría, con los presos, que ellos mismos fueron los que trabajaron. Es una penitenciaría mixta donde también hay mujeres, y ellos fueron parte de esa procesión, a pedido de ellos, ¿verdad? Para mí fue realmente una alegría tener un espacio así, porque fue a pedido de ellos. Entonces me pidieron ellos, les enseñé cómo hacer, qué hacer, y el trabajo fue totalmente de ellos. Las presas, digamos, y tanto los presos y presas se vistieron, digamos, hicieron todo digamos, el trabajo de los APQ. Hicieron como, en este caso, 20.000 no, porque no necesitábamos tanto, pero hicieron cerca de 5.000 APQ. Del APQ hicieron las velas, hicimos los faroles, hicimos la procesión del descendimiento de la cruz, llevamos la Virgen, hicimos una procesión maravillosa de Semana Santa, con esta impronta del barroco, del arte, espiritualidad, y digamos, que ellos hasta hoy recuerdan como algo inolvidable. Muchas gracias, muy conmovedor también. Bueno, por favor, si quieren hacer alguna pregunta. Yo, buen día, soy Flavia Fani. Quisiera hacer... Con todo gusto, Flavia. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Coqui? Lindísima tu exposición. Te querría hacer una pregunta. Yo trabajé con el tema imaginería jesuítica de la resurrección. En San Ignacio Guazú, porque vos hablaste del encuentro, bueno, en el momento doloroso de la Semana Santa, en cuanto a la resurrección, ¿lo están trabajando, lo están recreando? Porque los jesuitas hablan del encuentro entre la Virgen del Encuentro y Cristo resucitado. ¿Lo siguen recreando en San Ignacio? Bueno, el Cristo resucitado es una tradición más bien de un pueblo cercano, Santa María, donde celebraban hasta hace unos años, 30, 40 años atrás, la resurrección y era buscarle a la Virgen María para avisarle de que él había resucitado el Hijo, ¿verdad? Terminada la misa, la gente salía, por sobre todo las mujeres, y era que tenían que encontrarle a la Virgen. La Virgen estaba perdida en la casa de algún vecino, y ese encuentro era encontrarle a la Virgen para darle la buena noticia. Y quien la encontraba a la Virgen tenía el premio de casarse. Y como siempre, esa era la recompensa, ¿verdad? Pero acá en San Ignacio siempre es hasta el encuentro del Hijo muerto con la Virgen dolorosa. Siempre se celebró más a la Virgen buscando a su Hijo, que ya va el encuentro del Hijo muerto, ¿verdad? A quien lo recibe al pie de la cruz. Ya el descendimiento de la cruz. Acá siempre celebramos hasta el descendimiento. La parte de la resurrección que yo conozca solamente en la tradición antigua de este pueblo, se celebraba en Santa María y de esa forma. Bien, muchas gracias. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Norberto, por favor. Claro,
Claro, Juliana, por favor. Bom dia. Ai, saiu. Hola. Sí, te escucha. Olá. Tá. Ruiz, tu fizeste o púlpito para a recepção de Papa Francisco. Estava em estilo barroco? ¿Comprendeste? Sí, sí. Bueno, digo yo que ese retablo tiene las formas del barroco, como así también tiene como un mestizaje de lo que fue la evangelización acá. Tienen las formas de la religión extranjera y el barroco, pero en esencia es guaraní por la semilla del maíz o por los frutos de la tierra de este lugar, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje. Las formas, en su forma, es de la religión extranjera, pero la esencia es guaraní. Gracias. No hay más preguntas. Agradecemos a Coqui la participación y la dedicación y la pasión de siempre. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas Gracias, Coqui.